Bueno, vamos con nuestra última entrevista de esta mañana y miren lo que tengo acá. En la larga noche es el tercer libro de relatos del periodista, escritor, comunicador Jaime Clara, quien está ahí con nosotras para justamente hablar, contarnos sobre este trabajo que cuenta hechos históricos, hechos de la realidad, con un condimento de ficción ahí que te vamos a preguntar ahora. Jaime, bienvenido, un placer. Es un gusto estar acá, un gusto verlas y reencontrarme con una ex compañera de la radio. Un placer escucharte en persona, además, ¿no? Porque de mañana... ¿No se conocían personalmente? Nos hemos visto alguna vez, exactamente. Sí, pero bueno. Esto es muy chico, nos conocemos Sí, todos. sí. Esta voz está así en la radio, ¿no? Metida en la oreja y en el imaginario de todos nosotros. Bueno, ¿de qué va este último libro, el tercero ya entonces de relatos? Y bueno, la idea es seguir diciendo cosas, comunicando, en definitiva termina siendo más de lo mismo en ese sentido. Contar historias, yo creo que en la radio también uno termina contando historias, aunque esté en un informativo, estamos permanentemente contando historias. Acá me tomo algunas licencias y me genera algún tipo de problemas porque, bueno, está el periodista que quiere ser muy riguroso con ciertos hechos, pero también la necesidad de hacer un libro de narrativa donde me puedo tomar ciertas licencias, entonces ahí hay una suerte por momentos de conflicto de tomar algunos datos de la realidad, ser muy preciso, pero también tomarme esas libertades. Y bueno, durante la pandemia se generó este libro que son 11 relatos que tienen que ver con mucha cosa, desde historias que nacen de hechos ciertos hasta otras historias totalmente inventadas del mundo de la radio y alguna otra. ¿Y qué te cautivó para tomar esos relatos en particular? Porque a veces, Maggie, te encontrás con hechos que vos decís, es una pena que queden en la memoria de una persona o del protagonista, ¿no? Que se cuenten una vez en un programa. Sí, o que ustedes se encuentran con 1000 historias que merecerían... Bueno, ¿cuántas veces nos dicen esto debería escribirse en un libro? Bueno. Y entonces me pasó, por ejemplo, ahí hay un hecho, el cuento que abre el libro es una anécdota que surgió en una entrevista con Pinocho Rutín y con Pitufo Lombardo de una experiencia que ellos estaban teniendo en Brasil, una actuación. Y bueno, se dio una función de Murga Madre muy particular que se cuenta allí. Una favela de San Pablo. Es una favela de San Pablo. Y bueno, la idea fue contarla, quienes la escucharon la conocían, pero bueno, se dan más detalles, me tomo alguna libertad de armar ciertas escenas de esa historia, con la anuencia de los protagonistas, en este caso, porque ya te digo, surge de ahí. Pero bueno, la idea es que por lo menos quede esa anécdota que les conmovió a ellos, me conmovió a mí cuando los estaba entrevistando. Y que a los lectores también. Conmueve a quien lo lee, exactamente. Sí, exactamente. sí, porque bueno, y para la gente de los artistas es también en el fondo el compromiso del artista con el público, ¿no? En la tapa podemos ver ahí la vieja y querida Espica, ¿no? Sí. Puede ser que ese sea de alguna manera el leitmotiv del hilo conductor de estos relatos, que en realidad son variados en el tiempo histórico, en el formato, a veces tomás una noticia y desarrollás a partir de ahí, o bueno, un hecho que te fue contado como... Sí, mira, Lorena, lo que pasa es que los dos cuentos más largos del libro tienen que ver con la radio, que es lo que yo tengo más a mano para contar. Entonces, por un lado, es protagonista la radio en dos de esos cuentos y por otro lado, un leitmotiv que finalmente después terminó siendo, digamos, es una característica, para mí iba a estar en el título, pero después con el editor estuvimos trabajando y quedó en este nombre que tiene que ver con el nombre de un programa de radio que ahí se cuenta, La Larga Noche. La música está presente en prácticamente todos los cuentos. Creo que salvo en una decena de cuentos, suena algo de música y siempre esa música proviene en general de la radio. Y la radio Espica, yo en realidad quería que fuera esa radio en particular porque fue una radio muy popular, seguramente muchos tuvieron o sus padres tuvieron una Espica o sus abuelos. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la entrada principal de San José, cuando venía la Vuelta Ciclista, estábamos todos con la Espica escuchando el relato, ¿no? Que venía, que pasaba la vuelta o en el estadio o en la cancha de fútbol. Entonces me parecía que era un símbolo de la radio, esa radio tan popular.
Nunca pensé que la tapa iba a quedar tan linda y cautiva. Y me consta que ha sido la puerta de entrada para muchos lectores, ha sido justamente la tapa y esa radio. La función social de la radio, ¿no? También Ayer me acordaba de la canción de Tabaré Cardoso. Sí. Y si uno lo analiza es, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Exacto. Entonces, sí. la capacidad que tiene la radio de imaginarte, bueno, que lo tiene mucho el libro y la narrativa, la forma de escribir, que a mí por lo menos, y lo compartíamos con Lore, era súper llevadera, entretenida y sobre todo que logra, Como me parece, por un periodista. Cada uno de los relatos, bueno, pero hay que tener la capacidad, yo no sé si podría tener la capacidad de pintar esa imagen, porque yo me imaginaba el teatro de una determinada manera, con determinadas situaciones. La misma magia que tiene la radio en la imaginación del oyente es la misma magia que tiene la lectura, porque ustedes se imaginan al locutor que es protagonista de allí, de una de las historias, a la oyente, el encuentro entre un oyente y un locutor que ella sigue mucho, entonces la magia también de cómo será quien está del otro lado. Nos ha pasado muchas veces, bueno, ahora uno sale en la tele, pero... Ahora todas las radios tienen cámara, ¿no? Y eso ella sabe que yo me niego y cuando ella hacía los vivos de Instagram en el estudio, a mí me ponía, pero mal, porque estás rompiendo la magia que tiene la radio de la imaginación. Para mí eso, la radio es radio. No me niego a las tecnologías y quizás se termina siendo otra cosa que involucrará la imagen, está bien, pero la radio apunta a otras cosas. Y parte del libro intenta rescatar esa magia y esa esencia del medio radio, por lo menos en esos dos relatos. Repasemos otro de los relatos, el de Julio Sosa y Teresita. Ni bien viniste acá al estudio, te vi Teresita, no me... Bueno, eso también surge de algún dato de la realidad que yo me enteré y a partir de allí entonces construí una historia de amor. Pero basada en situaciones reales. Basada en situaciones reales. Yo hablé con Teresita, claro que sí. Y entonces, mucho de lo que allí se cuenta, del vínculo, de esa historia de amor entre Teresita y Julio Sosa, es verdad. Y bueno, pero había que reconstruir esa historia. Y bueno, esa historia, el día que Teresita no esté, se perdería. Yo tuve la suerte y tuve la posibilidad de cruzarme con una persona muy generosa que nos vinculó y bueno, y se rescató esa historia que habla de una de las figuras más importantes de la música uruguaya como Julio Sosa, ¿no? Entonces, bueno, también está rescatada en allí. Lo que representó esa mujer, tal vez en la vida de Julio Sosa en sus últimos tiempos. Sí, o por lo menos como lo cuenta Teresita. Uno no sabe tampoco mucho de la vida de Julio Sosa, también hay muchas leyendas, si era muy mujeriego, si no lo era. Él estaba casado en Buenos Aires, venía mucho a Uruguay. También él llevó a Teresita muchas veces a Buenos Aires. Pero en definitiva, más allá de que sea verdad o no, ahí hay una historia para contar. Y eso es lo que a mí me importa. Cuando nosotros vemos una película, vamos al teatro, uno hace un pacto con el actor, con el director, de que lo que va a pasar acá yo me lo voy a creer. Es parte del juego artístico, es ese. Porque no es un informativo de televisión, no es un diario que uno cuenta la verdad, tiene que estar atado a los hechos. No, hay licencias y entonces ahí el pacto de que uno se va a creer lo que sucede durante la hora y media de la película o de la obra de teatro, bueno, modestamente intento hacer un pacto entre el lector y los cuentos, y si es verdad o no es verdad, no importa. Alguien hace un tiempo me dijo, nunca dejes que la verdad te arruine una buena historia. Y acá se aplica, ¿no? Es eso, exactamente. Bueno, ahí tenés, él maneja claramente esos códigos de la verdad, de la ficción, porque además tampoco es la mentira por la mentira. Yo siempre jorobo con Mario Delgado Paraín y me dice, una cosa es ser mentiroso en la literatura y otra cosa es ser embustero, dice Mario Delgado. Es diferente. La ficción miente en ese sentido, porque crea escenarios, crea personajes y situaciones con el fin de entretener,
dejar una enseñanza, de conmover, de hacer reír, de pasar un rato, nada más. Sin ninguna, por lo menos en mi caso, sin ninguna otra aspiración que esa. Si yo lo logro, quedo muy, muy contento. Ahora, Jaime, como muchas veces se dice, uno a veces entra a ver una obra de teatro y nunca sale siendo el mismo. Ah, sí, claro. Me imagino que al escribir este libro te debe haber pasado eso. ¿Te encontraste con situaciones que eran totalmente nuevas para vos? La de Murga Madre no, por ejemplo, porque ya conocías parte de esa historia, pero ¿te encontraste con algo que te movilizó internamente? Lo que te llama la atención en estos casos, me pasa mucho con los dibujos también y creo que... Gran dibujante además, ¿eh? No, Sí, gran. Un atrevido. Me pasa con un concepto que a mí, inclusive como periodista, juego mucho con los entrevistados que van por un libro, una obra o lo que fuere, de lo no dicho. Es decir, todo lo que el lector construye en torno a la historia. Cuando vos me preguntaste por Teresita, por el cuento ese de Julio Sosa, seguramente vos estabas queriendo saber lo que no estaba contado. Qué pasó con esa mujer, cómo siguió su vida, etc. Es decir, hay algo que rodea la historia que no está contada, que tenemos que... el fueron felices, en estas cosas nunca se sabe. O sea, ¿qué quiere decir eso? Queremos saber cómo sigue esa historia. ¿Qué pasa cuando se baja el telón? ¿Siguieron juntos, no siguieron juntos? ¿Se volvió a casar? ¿Qué pasó? Y con esto pasa lo mismo. Bueno, ¿cómo fue la función de la noche de Pinocho y de Pitufo después de esa función? Que además sí tenían cosas previstas. No, estaba exactamente. ¿O qué pasó con la protagonista algo se dice, pero cuando una oyente que adoraba a un locutor y logra conocerlo, cuando se quiebra esa magia de la radio y ese locutor que tanto idolatraba se transformó en una persona de carne y hueso con quien compartieron algunos minutos? ¿Cómo siguió la vida esa mujer? ¿Ese locutor siguió siendo esa persona casi que idolatrada? ¿Qué pasa con un locutor que trabaja todas las noches y tiene que enfrentarse a programas nocturnos donde también aparecen historias que él no se espera? Es decir, creo que, y tratando de contestarte, Maggie, me ha impactado la lectura de las cosas, lo que me dicen lectores de las cosas que yo no escribí, ni imaginé. Y que por suerte nos propone la literatura y también la radio, este caso. Exactamente. Así que bueno, les invitamos a encontrarse con ese lado creativo de la pluma de Jaime Clara y también ese ejercicio que nos propone entonces hacer a todos nosotros. Muchas gracias por estos minutos. Gracias por invitarme. En todo el país está el libro, ¿no? Está en todo el país, en todas las librerías y también a través de la web de la editorial Planeta también se puede comprar en línea, así que... Gracias, Jaime, un placer verte de nuevo. Del mismo modo. Un gusto verte y escucharte, las dos Muchas cosas. gracias, saludos. Son las 10 de la mañana, 16 minutos, cerramos por aquí la entrevista.